Bien, muy bien. Vamos entonces a compartir. Sí, muy bien. Bueno. Bueno, buenas tardes a todos, acá los presentes. Gracias por estar, por venir nuevamente a uno de los Ateneos centrales que nos queda de este año, creo que dos más, ¿no? Dos más, Me me parece. parece. Dos más. Así que bueno, en esta oportunidad le tocaba el servicio de nutrición y alimentación, así que gracias, licenciada Micaela, mano experta. Eh, y bueno, aquí estamos todos reunidos escuchándote, que vas a hablar sobre el síndrome de realimentación. ¿Es Exacto, así? por supuesto. Bueno, gracias Bueno, nuevamente, gracias por todos estar gracias a acá. ustedes por el Así espacio. que, ahí va, Ahí va. buenísimo. Bueno, un poco les traigo esta entidad que se llama síndrome de realimentación. No sé si se escucha bien porque suelo hablar bajito, porque es bastante frecuente. Perfecto. Buenísimo. Porque es bastante frecuente y en realidad es más frecuente de lo que nosotros esperamos en la práctica clínica y muchas veces lo que sucede es que no lo buscamos, entonces no lo encontramos. Pero vamos a ver, como vamos a ir viendo a lo largo de la presentación, que es un síndrome muy frecuente. Bueno, lo vamos a definir a un conjunto de alteraciones orgánicas que se desencadenan justamente por la reintroducción de alimentación y esas alteraciones pueden ser metabólicas y electrolíticas y cuando nosotros queremos realimentar a un paciente de forma rápida, sea por vía oral, por vía enteral o vía parenteral, empiezan a desencadenarse estas alteraciones, ¿no? Entonces ahora vamos a ver de qué se trata un poco esto. Las primeras, digamos, manifestaciones o las primeras, digamos, descripciones de lo que le pasaba a un cuerpo en desnutrición fue después de la Segunda Guerra Mundial, donde algunos médicos empezaron a un poco contar sus experiencias sobre, bueno, cómo los atendían clínicamente y nutricionalmente a estos pacientes desnutridos de la posguerra, ¿no es cierto? Empezaron a describir todos los signos y síntomas de la hipovitaminosis y de vitaminas y minerales, y también empezaron a ver que pese a que ellos recurrían a un apoyo nutricional para realimentar a estos pacientes desnutridos, se morían más, ¿no? Por diferentes entidades clínicas que vamos a ver. Entonces, bueno, ahí en principio empezaron a ver, bueno, nosotros tenemos un paciente desnutrido, lo realimentamos y el paciente se muere igual. ¿Qué está pasando? No, obviamente no era todo en consecuencia de un síndrome de realimentación, pasan otras cosas graves clínicas en lo que tiene que ver con los tratamientos de estos pacientes, pero bueno, se empezó a ver que lo realimentamos y se morían. Bueno, un poco quería mostrarles esta foto. Esto es en nuestro hospital, un paciente que ingresó en un shock room. Les puse ahí lejos de la realidad porque la realidad es que últimamente estamos viendo pacientes con grados de desnutrición muy graves. Yo me acuerdo que me paré enfrente del paciente que estaba en shock 1, shock 2, en las camas, en las primeras camas obviamente, fue derivado por el consultorio de tuberculosis, era un paciente en seguimientos de TBC, y nos paramos, bueno, mientras todos accionaban con el paciente, yo me paré enfrente a mirarlo y primero no podía creer cómo ese ser humano había llegado a ese grado de desnutrición. Por el otro lado, nos preguntamos, bueno, ok, ¿cómo arrancamos? ¿No? Porque era un grado de desnutrición muy severo. Después este paciente se derivó, así que no pudimos hacerle el seguimiento nosotros en el hospital. Pero bueno, fue impactante la imagen porque en realidad no es muy dispar del tiempo de posguerra, ¿no? Si miramos las imágenes. Bien. Bueno, con respecto a la estadística y a la incidencia de este síndrome, es muy variable, no existe una definición clara y que podamos englobar a diferentes pacientes con diferentes patologías y diferentes estados clínicos, por lo cual es muy variable, ¿no? Esto también que les decía antes, no se busca, entonces no se encuentra, entonces hay veces que la incidencia no es tan real porque en realidad no lo buscamos, solamente quizás hallamos una hipofosfatemia, una hipomagnesemia, pero no buscamos como entidad y la definición del síndrome de realimentación, simplemente reponemos
y seguimos y no lo registramos. Entonces van a ver que en diferentes estudios hay mucha diferencia y es muy amplia la incidencia, ¿no? Más o menos se encontraron entre 0,43 y 34%, según la población. Obviamente poblaciones más desnutridas como pacientes oncológicos o pacientes con anorexia o inaniciones prolongadas, el porcentaje es mayor, y en pacientes que están mejor nutridos, por decirlo de alguna forma, el porcentaje es menor. En algunos otros estudios se encontraron que 1 de cada 2 pacientes con desnutrición previa leve a severa presentaron síndrome de realimentación, y lo que le decía es que en realidad está subdiagnosticada porque todavía no tenemos una definición clara de a qué llamar este síndrome complejo de muchas alteraciones. Bien, lo que podemos ver o que lo que escuchamos así un poco sobre esta entidad es que nos encontramos con hiponutrientes, ¿no es cierto? Hipofosfatemia, hipomagnesemia, hipocalemia, que hay un desbalance en lo que tiene que ver con la natremia y el líquido, y que obviamente nosotros sabemos que a un paciente desnutrido necesitamos aportarle el complejo B, por ejemplo, ¿no? Que uno lo hace, y también tenemos algunos desbalances o alteraciones metabólicas con respecto al metabolismo de la glucosa. Pero bueno, ¿qué pasa puntualmente? Nosotros tenemos un paciente, no sé si se logra ver allá arriba, un paciente que empieza en un periodo de ayuno o empieza con una inanición prolongada. Obviamente en el cuerpo se ponen en marcha un montón de mecanismos, ¿no? Para, obviamente, lograr la supervivencia. Entonces tenemos, por ejemplo, que disminuye la secreción de insulina, aumentan las hormonas contrarreguladoras, disminuye la tasa metabólica basal entre un 20 y un 30%, eso significa que el cuerpo intenta gastar menos energía. Hay cambios en la composición corporal porque se empiezan a movilizar, obviamente, depósitos. Empezamos por el glucógeno, pero después vamos a una proteólisis para hacer gluconeogénesis y después pasamos a una lipólisis para poder producir cuerpos cetónicos, y obviamente eso va cambiando la composición corporal. O sea, una persona desnutrida tiene menos masa muscular, pero también tiene menos masa adiposa, y también al disminuir toda la síntesis de proteínas, va a tener menos presión oncótica, va a haber más líquido al extracelular, va a prevenir el edema, ¿no? Hay todas esas adaptaciones que sabemos nosotros que suceden. ¿Qué pasan con estos nutrientes? Bueno, las reservas sí caen, pero quizás no lo vemos reflejados en lo que es a nivel sérico, ¿no? A nivel plasmático. Entonces, nada, los pacientes están ahí como en un periodo de compensación propia. Si bien están haciendo autofagia, mantienen sus niveles plasmáticos de estos nutrientes. Cuando nosotros reintroducimos la alimentación, ahí nombra los hidratos de carbono, porque en una alimentación armónica, que después, bueno, uno puede discutir en las nuevas dietas keto y todo, pero en realidad en una alimentación armónica tenemos un porcentaje mayor de hidratos de carbono, ¿no? En proporciones de porcentajes calóricos. Y después el resto de los porcentajes cubrimos con proteínas y grasas. Entonces hay una rápida introducción de hidratos de carbono, y eso hace que haya una secreción aumentada de insulina. Eso lo que va a hacer es todo el proceso anabólico, ¿no? Lo que no venía sucediendo antes, empieza a suceder ahora, y los micronutrientes, perdón, que son, digamos, del líquido intracelular, ingresan a la célula. Entonces ahí sí hay un descenso severo de los niveles plasmáticos de estos micronutrientes. Entonces vamos a encontrar hipofosfatemia, hipopotasemia, hipomagnesemia. A la vez, esta secreción aumentada de insulina lo que va a hacer es un efecto antinutriético en el tubo renal, entonces va a haber retención hidrosalina, y al haber retención hidrosalina va a haber mayor retención de agua por ósmosis, va a pasar al líquido extracelular, ¿sí? Por otro lado, al ver mucha glucosa, porque vamos a tener anabolismo, esa glucosa va a quedar bastante circulante porque no va a lograr el metabolismo compensar la hiperglucemia, entonces va a aparecer hiperglucemia. Y con respecto a la tiamina, ya un paciente desnutrido, al tener una vida corta, baja, digamos, una vida media corta, ya tenemos depresión de tiamina, incluso es cofactor del metabolismo de la glucosa, por lo cual se va digamos, a caer más sus depósitos.
¿sí? Esto es como lo que pasa metabólicamente en el síndrome. Bueno, hay varios estudios y hay varios papers que hablan de todo este síndrome de realimentación y ponen como importante el fósforo, ¿no? Y vamos a ver por qué. Con la manifestación del síndrome de realimentación vamos a tener hipofosfatemia. Nosotros sabemos que el fósforo mantiene la integridad de la membrana celular, regula la síntesis de glucógeno, forma parte del ATP, maneja la afinidad de la hemoglobina con el oxígeno, por lo cual cuando caen estas reservas va a haber un montón de procesos que no se van a llevar a cabo, ¿no es cierto? Y todos los síntomas y signos que pasan en una hipofosfatemia. Entonces el fósforo ingresa a la célula y van a tener afectaciones sobre todo musculares, ¿no? Disminuye la contractibilidad muscular y esto lo vamos a ver también en lo que son los weaning prolongados, ¿no? De los pacientes al tener menos contractibilidad se ve también en la parte del diafragma. Y al no soltar la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno también va a haber hipoxia tisular, ¿sí? Entonces, digamos, dentro del síndrome de realimentación, el fósforo es uno de los nutrientes más importantes para dosar. Más o menos cae a partir de las 72 horas de la reintroducción de nutrientes, o sea, de la realimentación, y obviamente los signos y síntomas empiezan a aparecer en menos de 1 miligramo por decilitro, ¿no? Ahí tenemos la definición de hipofosfatemia leve, moderada y severa, y dijimos que los síntomas aparecen en menores de 1 miligramo por decilitro, ¿no? Bueno, ¿qué pasa un poco en unidades críticas? ¿Qué pasa en nuestros pacientes críticos, que es un poco el área que quizás yo más estoy empalpada, digamos, y lo que más me gusta hacer? Así que les traje un par de estudios con esta entidad en pacientes críticos. Bueno, en pacientes críticos sabemos que la hipofosfatemia puede tener diversos, digamos, causas, no es específica de un síndrome de realimentación. Además, nosotros en el paciente crítico iniciamos la alimentación de forma progresiva, respetando todas las etapas de la enfermedad crítica, y más o menos al 7º día logramos la meta calórica proteica que hicimos para ese paciente y vamos monitoreando el medio interno. Entonces, hipofosfatemia, el paciente crítico es muy frecuente. Acá tenemos a Silvio que quizás es lo que siempre un poco discutimos con él, o bueno, debatimos. Y en este estudio prospectivo, con un N de 62, definieron la hipofosfatemia, en lo que dicen ahí, entre 0,65 y 0,16, en paciente crítico, ¿no? Como para decir, bueno, esto lo consideramos hipofosfatemia. Entonces agarraron pacientes de la UTI, donde la mayoría habían tenido más de 48 horas de ayuno, ¿sí? Que, a ver, dentro de la unidad crítica es común que 48 horas un paciente no podamos alimentarlo. Dentro de los pacientes que no podemos alimentar en la UTI en las 48 horas para el inicio precoz, van a ser los que están más graves, más hipercatabolismo, ¿cierto? Entonces, por algún motivo no lo podemos alimentar, por lo cual están más catabólicos. Entonces, el ayuno de 48 horas es bastante importante. Entonces, lo que ellos vieron es que en solo esas 48 horas de periodo de no inicio de nutrición, ya predisponían a la caída del fósforo, más de lo que ellos ya, el basal que consideraban hipofosfatemia. Y que la manifestación se encontró en 34% de los pacientes, que son 21 pacientes, ¿sí? Por lo cual, ya teniendo pacientes con hipofosfatemia, aunque esperemos las 48 horas, aunque iniciemos de la manera que nosotros planificábamos, respetando la enfermedad crítica del paciente y sus fases, aún así se manifiesta otra caída del fósforo, aún más severa. Entonces, lo que otros estudios plantean es decir, bueno, ok, entonces las definiciones actuales de este síndrome no aplican al paciente crítico, porque ya tienen hipofosfatemia a veces moderada severa, y reintroduciendo con la definición que lo vamos a ver más adelante, las guías para síndrome de realimentación, aún así, igual caen los depósitos, o sea, aparece hipofosfatemias severas muchas veces. Entonces, este estudio lo que hicieron fueron definir hipofosfatemia moderada con esos valores, de 0,32 a 0,65, la severa menos de 0,32, y lo que hicieron fue, bueno, estos pacientes que ingresan a la terapia, vemos, según las guías NICE, que las vamos a ver más adelante, quienes tienen riesgo de síndrome de realimentación. Fíjense que ya tenían
hipofosfatemia, ¿sí? Y le hacemos lo que las guías NICE dicen, ¿no? Empezamos de esta manera, progresamos de esta manera. Lo que vieron es que, aún empezando como las guías NICE nos recomiendan, que lo vamos a ver después, seguían cayendo los depósitos, o sea, el fósforo sérico. Por lo cual, lo que están diciendo es decir, bueno, ok, las guías NICE no se aplica al paciente crítico. ¿Tenemos otra definición? ¿Tenemos otras guías? No, hasta el momento. Entonces, bueno, podemos decir que por ahora las guías actuales para el manejo del síndrome de realimentación no aplica a un paciente crítico, ¿sí? Que eso tenemos que ver más adelante cómo haremos esto. Bueno, por otro lado, hay hipocalemia, no solamente cae el fósforo, sino dijimos que caen otros nutrientes. La hipocalemia, nosotros sabemos que el potasio es un nutriente importante porque mantiene el potencial de membrana, regula vías metabólicas como la síntesis de glucógeno y proteínas, y mantiene equilibrios, ¿no? Hídricos, ácido, base, etc. Cuando hay realimentación, entra el potasio en la célula y tenemos la manifestación entre leve, moderada y severa. ¿Qué pasa en nuestros pacientes? En general, ionograma pedimos casi todos los días, ¿no? Al paciente internado, o la mayoría de las veces que pedimos un laboratorio de control. Por lo cual, hipofosfatemia encontramos un montón, salvo en pacientes renales, y ya vamos reponiendo las hipocalemias. Entonces lo que nos puede pasar es confundir que haya sido hipocalemia por síndrome de la alimentación, haya sido hipocalemia por otras causas, ¿no? Porque es el que más dosamos, podemos decir. Entonces, bueno, ahí se confunde un poco los diagnósticos o las causas, ¿no? De hipocalemia. Con respecto al magnesio, bueno, es un cofactor importante en todo lo que tiene que ver vías metabólicas, también caen porque ingresan a la célula en la realimentación, como expliqué antes, y las podemos definir como leve a moderada y grave severa o grave menor a 1 miligramo decilitro. Con respecto al déficit de tiamina, lo que les explicaba antes, es cofactor de metabolismo de los hidratos, tiene una vida media corta, entonces ya en desnutrición está bajito y al haber mucha glucosa y necesitar como cofactor la tiamina, cae aún más la tiamina, por eso la tenemos que suplementar, que es lo que hacemos. Con respecto al balance hídrico, nosotros hablamos de la sobrecarga, tiene que ver con esto de tener balance positivo, también a veces con el hecho de hidratar al paciente porque vino deshidratado y realimentarnos, pasamos del líquido total que necesita, o sea, los alimentos enterales y parenterales lo contamos como balance, por eso siempre les digo, bueno, ¿cuánto de balance me queda? ¿Cuánto de líquido le puedo aportar? Siempre les pregunto a la mayoría de ustedes hasta cuánto líquido me dejan sobrecargar al paciente, porque a veces, sobre todo las bolsas de parenterales, vienen con mucho aporte de líquido, entonces tenemos que ver eso. A veces nosotros nos pasamos, entonces en el paciente con síndrome de realimentación y desnutrición ya tiene edema, obviamente vamos a sobrecargarlo y vamos a predisponer a más edema, a insuficiencia cardíaca congestiva. También hablamos de la hipernatremia, entonces eso va a hacer que el líquido salga por osmosis extracelular. La hiperglucemia también va a producir una hiperosmolaridad, una glucosuria y una deshidratación, puede ser por diarrea osmótica, ¿sí? Y con respecto al anabolismo, después de tanta degradación de proteínas y síntesis, vamos a tener obviamente hiperazoemia con todo lo que tiene que ver con urea y desechos de las proteínas. O sea que fíjense que es bastante complejo y abarca un montón. La mayoría, como vamos a ver ahora, no sé si se logra ver, casi todo lo que ahí manifiesta el síndrome de realimentación, que es a consecuencia de hipofosfatemia, hipomagnesemia, hipocalemia, fíjense que son inespecíficos, ¿no? Porque en realidad tienen que ver con muchas otras causas clínicas que le pueden estar pasando al paciente y no solamente vamos a decir es por hipofosfatemia, es por hipomagnesemia, es por exceso de sodio, ¿sí? O sea, esto se confunde mucho con el paciente que tengo enfrente, más allá de que yo lo haya realimentado, ¿no? Por lo cual, tenemos un montón de entidades clínicas como arritmias, hipotensión, fallo respiratorio, que no se le podemos, digamos, dar como entidad al síndrome de realimentación.
pero sí lo buscamos, sí lo encontramos y sí lo corregimos. Eso es lo que nosotros colaboramos a nivel clínico para evitar las consecuencias graves y severas que puede llevar a la muerte del paciente, ¿no es cierto? Bueno, un poco hay una revisión para ayudarnos a cómo hacer el seguimiento y el abordaje de estos pacientes que manifiestan un síndrome de realimentación. Lo que plantea este paper es, obviamente, primero, identificar población de riesgo, luego hacer como un enfoque preventivo de eso, tratar de que no desarrollen síndrome de realimentación, qué vamos a hacer para hacer eso, y cuando aparece, ¿qué hacemos? ¿No? ¿Cómo lo tratamos? Si no lo pudimos evitar, ¿no? Bueno, pacientes en riesgo ya hablamos un poco, desnutriciones crónicas, como la foto que les mostré de ese paciente con TBC, síndromes malabsortivos que hacen que el estado, lo que ingresa no puede metabolizarse porque no ingresa de forma efectiva y no se absorbe, anorexias nerviosas, alcoholismo, pacientes oncológicos, posoperatorios donde hacemos ayunos muy prolongados, que tratamos cada vez menos que no. Incluso, bueno, tenemos el protocolo ERAS de todo lo que tiene que ver con el soporte nutricional preoperatorio, intraoperatorio y posoperatorio. No siempre lo podemos hacer. Y bueno, y ancianos que obviamente por muchos motivos tienen un aporte menor, un ingreso menor de lo que necesitan. Y a largo plazo, obviamente, todo lo que tiene que ver con hipoaportes van a ser acumulativos. Yo hoy no cubro mi requerimiento, mañana no cubro mi requerimiento, pasan 15 días y tengo un déficit calórico proteico bastante importante que lo lleva a la desnutrición. ¿Qué nos dicen las guías NICE? Estas que les nombré antes en ese paper de paciente crítico. Que nosotros vamos a identificar los pacientes en riesgo si tienen más de uno de los que están arriba o más de dos de los que están abajo. Si tiene un BMI menor a 16, ya predispone a riesgo de síndrome de realimentación, ¿sí? Pérdida intencionada de peso, ingesta nula o escasa, niveles de los micronutrientes ya bajos antes de iniciar el soporte. Por eso a veces nosotros decimos, no nos hacen un laboratorio previo a iniciarles la alimentación para saber en dónde estamos parados, porque quizás ya haya que corregir previo a que nosotros iniciemos la terapia, pese a que iniciemos de la manera que nos dicen las guías. O más de dos, si ya tengo un paciente que tiene más de 16 de BMI, pero menos de 18, o sea, está bajo peso, y además acompaña con una de las siguientes, bueno, ingesta nula, pérdida de peso de más del 10% o historia de abuso de alcohol o fármacos que predispongan a la desnutrición o a la malabsorción, ya también tienen riesgo de desarrollar síndrome de realimentación y tenemos que actuar como las guías nos dicen. Estas son las guías NICE. Con respecto a ASPEN, que es la Asociación Americana de Nutrición Enteral y Parenteral, tienen otra clasificación de pacientes en riesgo. Justo allá no se ve, pero dice, bueno, dos criterios de los de la izquierda o un criterio de los de la derecha, ¿sí? Y también fíjense que los que abordan son muy parecidos, BMI, ¿sí? Son muy parecidos, pero los determinan en dos tipos de riesgo, ¿sí? Entonces, bueno, y pacientes con historia de pérdida de peso, porque quizás lo estamos viendo normopeso el paciente, pero perdió 20 kilos, ¿no? Eso nos pasa mucho, que lo vemos con un sobrepeso, pero perdió un montón de peso previo, ¿no? O más del 10, más del 20, ya son pérdidas de peso muy graves. O vienen de un ayuno muy prolongado. O bueno, todos esos pacientes, por más que nosotros lo veamos con un estado nutricional, normopeso, sobrepeso, obesidad, también pueden desarrollar síndrome de realimentación. Incluso hay una paciente que había tenido una cirugía, una colecistitis, había tenido complicada, había ayunado 7 días, la paciente tenía sobrepeso como diagnóstico nutricional, sin embargo, solo con vía oral realizó, o sea, manifestó síndrome de realimentación. Así que no nos confiemos, o sea, no solamente miremos al súper desnutrido, como que el algodones, sino que el resto de los pacientes también lo pueden desarrollar. Bueno, con respecto al enfoque preventivo, bueno, ¿qué podemos hacer para evitar que lo manifiesten? Las guías NICE, porque ahora les voy a hacer NICE y ASPEN. NICE dice que vamos a iniciar el soporte nutricional con un máximo de 10 kilocalorías por kilo de peso por día. Calorías actuales, no peso ideal, ¿sí? Que vamos a aumentar en progresión hasta alcanzar las necesidades al 7º día, que esto es lo que yo les contaba que hacíamos en pacientes críticos, ¿sí? Que están hipercatabólicos.
Que utilicemos 5 calorías por kilo en casos extremos de 20. O sea, la foto que les mostré al principio, tendríamos que empezar solo con 5 calorías kilo, que quizás en aportes es casi para un pediátrico, ¿no es Claro, cierto? Un bebé. rebajo 10 Exactamente. calorías. Y después, bueno, obviamente ir en progresión según los niveles plasmáticos. Entonces, corregimos niveles plasmáticos antes de iniciar la terapia si hay que corregir algo y después monitoreamos y ahora vamos a ver cada cuántos días. Con respecto al consenso de Aspen, acá nos dicen que empecemos con dextrosa, ¿sí? En general nosotros no, ustedes cuando ponen planes, muchas veces hacen planes alternos, entonces aportamos dextrosa, pero si ese dextrosa está al 5, no nos sirve porque no va a aportar entre 100 y 200 gramos de dextrosa, entonces necesitamos por lo menos al 25, ¿no es cierto? Depende de la velocidad de infusión y la cantidad de líquido que podemos aportar a ese paciente. Y después dice que, bueno, empecemos de a 10 a 20 kilocalorías en las primeras 24 horas y después vamos a seguir aumentando la meta cada 1 o 2 días hasta llegar al 100%. Que en los pacientes de riesgo pueden ser considerados, o sea, primero normalizar y después iniciar, nos dicen. O sea, que primero tenemos que chequear que no vuelva a ser, o sea, corregir y corregir y corregir y corregir, y cuando se normalicen del todo, ahí recién iniciar. ¿Sí? Y que el aumento debe retrasarse o suspenderse, a veces dice, según los niveles que tengamos de los micronutrientes, y si están muy bajos, directamente suspender, No, corregir y después seguir. ¿Sí? Ahora, ¿cómo seguir, no? Volvemos al 10 calorías por kilo, volvemos a la dextrosa, bueno, eso no queda muy claro todavía. Con respecto a lo que tiene que ver con los micronutrientes, bueno, nosotros aportamos tiamina. Fíjense que la carga de tiamina no es lo mismo que el paciente, digamos, por, no sé, encefalopatía por alcohol, ¿no? Que quizás en alcohólicos ponemos 900, ¿no? Corríjanme si digo mal, 900 miligramos. Bueno, acá es un poco menos, pero igual como el paciente que tiene abuso de sustancias como el alcohol, le cargamos 900, nos sirve a nosotros también para prevenir la deficiencia de tiamina para que pueda ejercer su efecto metabólico para la glucosa. Y ahí dice que obviamente, como hay pacientes que comen bioral, bueno, cuántas de bioral, cuánto de endovenoso, o sea, podemos tener varias opciones de suplementarlo. Rehidratar con precaución, suplementar todos los micronutrientes y monitorear durante las 2 primeras semanas y actuar en consecuencia. Bueno, ahora les vamos a contar un poco la experiencia de acá. Con respecto al monitoreo del paciente, bueno, controles vitales, ¿no? Todo lo que tiene que ver con frecuencia cardíaca, tensión arterial, frecuencia respiratoria. Como dijimos, volver a monitorear todos los dosajes diario. Fíjense que yo dije que caía más el fósforo al día 3, entonces nos dicen que, bueno, tratemos de monitorear todos los días, luego 2 veces por semana. El balance hídrico, tratar de ver el tema del edema y el peso corporal, ir bajando el edema de a poco mientras hay anabolismo proteico, realizar el electrocardiograma y obviamente el estado mental y función neurológica, porque hemos tenido pacientes que desarrollaron, perdón, encefalopatía de Wernicke por deficiencia de B12. Bueno, un poco contarles nuestra experiencia. Si bien no tenemos una estadística gigante de pacientes, sí hice una revisión retrospectiva de algunos casos que sí tenían nombre, apellido, identificación del paciente, todo, para contárselos. Obviamente lo vamos resolviendo durante la práctica, pero bueno, esta es retrospectiva. ¿Qué hacemos ahora nosotros, Hospital Yerqui? Bueno, evaluación de ingreso, screening, todo lo que tiene que ver con nutrición, el VGS, ver pérdida de peso, indagar, hacer una buena anamnesis, definir con todos ustedes la vía de acceso, porque a veces podemos alimentar bioral, a veces no, a veces elegimos enteral o parenteral. Calculamos los requerimientos del paciente, suplementamos ya con tiamina, eso lo tenemos súper aceitado en todos los servicios, hacemos dosis de carga de mantenimiento, hacemos laboratorio no diario, pero sí cada 48, 72 horas, que lo que tratamos de hacer que eso nos defina si podemos avanzar con los aportes de ese paciente para cumplir al día 7 la meta, que muchas veces no podemos, y la reposición de micronutrientes según el laboratorio. ¿Sí? Eso es lo que hacemos actualmente. Bueno, les presento un caso clínico, tengo 2 casos clínicos para presentarles. En este caso era un masculino de 88 años, ahí están sus siglas de apellido y nombre.
Tuvo internaciones previas, pero no otra institución, y la internación del Hospital Derqui fue del 2 de marzo al 29 de marzo del año pasado. Como antecedentes, este paciente era diabético, tenía un bypass coronario y había tenido un TEC. Los diagnósticos de ingreso fue una úlcera por presión en cráneo y la región frontal con infecciones por miasis o miasis. Con respecto al estado nutricional, vos lo veías al paciente, fíjense que el BMI es de 23, pero al interrogatorio, estaba impecable, en el interrogatorio había perdido mucho peso, por lo cual para nosotros es una pérdida de peso grave y lo definimos como un paciente ya desnutrido, ¿sí? Con una valoración global subjetiva C, que eso define desnutrición. Al ingreso, bueno, obviamente ingresa en emergencias, le indicamos una vía oral, fíjense que del 2, lo vamos a ir viendo en paralelo, ¿sí? Lo de la vía de acceso y aporte y laboratorio. A ver si puedo con el cursor ir mostrándoles. Bueno, vaya. Bueno, el día 2 al 6 entró vía oral, no se tomaron laboratorios con dosaje para screening, ¿sí? Fíjense. Pero sí, como les decía, hicimos bionograma, porque el bionograma lo hacemos siempre. Y todos tenían dentro del potasio, dentro de los valores normales. Cuando la vía oral no es suficiente, iniciamos un soporte nocturno, ¿sí? Complementario a la vía oral, con un producto hiperproteico, hipercalórico, solamente 500 calorías. O sea, fíjense, vía oral del 3 al 5, por lo cual fue escalonado, porque si consideramos que los aportes no eran correctos, si iniciamos un soporte nocturno, quiere decir que no llegaba a cumplir sus requerimientos, por lo cual fue escalonado sin querer, vamos a decir, de los aportes de empezar lento. El 14 suspendimos bioral y iniciamos soporte enteral exclusivo. Ahí aumentamos a 1000 mililitros, 1500 calorías el aporte nutricional por enteral y sí le pedimos un laboratorio control. ¿Sí? Fíjense que venimos medio escalonado, ¿no? Porque evidentemente el paciente por algo se le suspendió la bioral. Bueno, dentro de los dosajes tenemos que tenía una hipomagnesemia. Le hacemos un control el 16, sigue con hipomagnesemia. Hasta ahí lo que hicimos fue no aumentar el soporte nutricional, corregir. 75 gramos de proteína en los 1000 mililitros. ¿no? Sí. Es bajo también, ¿no? Claro, exacto. O sea, la vía oral de acá ya era escalonado, ¿no es cierto? Bueno, una vez que corregimos el medio interno, el 17 dijimos, vamos a aumentar un poquito. ¿Sí? Aumentamos, fíjense, de 1000 mililitros a 1260. El 20 hicimos un labo control y miren el fósforo, 0,5. Magnesio vuelve a caer. Potasio siempre bien. Entonces lo que hicimos fue disminuir la velocidad de infusión. Volvimos a 1000 mililitros día, que son 1500 calorías, que para el peso del paciente es poco, ¿no? Y ya llevamos mucha internación, porque ingresó el 2 del 3. Bien, entonces lo que definimos es, bueno, el 21, acuérdense que él tenía una úlcera por presión sacra, entonces necesitamos más prote. Lo que definimos hacer es cambiar a otro producto que es más hiperproteico y volvimos a dosar un laboratorio control. Y el fósforo, si bien sigue bajo, aumenta un poco. ¿Sí? Este paciente, bueno, después se intercurre, les cuento un poco, hubo un accidente con la K108, pasa a terapia, bueno, después obviamente empezó escalonado por el de la broncoaspiración y demás, así que complicaciones clínicas, ovita, o sea que hasta ahí llega porque en realidad hasta ahí llegamos con el paciente. ¿Sí? Otro caso clínico, en este caso es una paciente femenina de 73 años, también tenía otras internaciones previas en otras instituciones. Esto me pareció importante porque los dos pacientes, digamos, tenían una vía oral y una pérdida de peso previa que no sabíamos si lo estaban, digamos, siguiendo en consultorios externos, o sea, nosotros no lo conocíamos. En este caso se internó el 24 del 4 hasta el 7 del 6 de este año. Ingresa con ya ACVs previos, ¿sí? Como antecedentes, estaba quista, EPOC, ingresa con una neumonía aspirativa. La paciente femenina.
dentro de lo que es el estado nutricional, tenía una pérdida de peso grave, una desnutrición, un peso actual estimado de 40 kilos, una talla de 1,50 y un BMI de 17,5, de 17,7, perdón, por lo cual ya estaba desnutrida previa. Esta paciente, obviamente, con sus ACV, sus neumonías broncoaspirativas, le hemos hecho una prueba de ilusión, empezó con sonda directamente como vía de acceso. Perdón, y la desnutrición probablemente también era por el EPOC severo. EPOC severo tiene varias cosas, ¿no? El EPOC severo hay que ver la deglución después de 2 episodios de ACV. Bueno, era una desnutrición crónica ya porque era una paciente muy adelgazada. Empezamos, fíjense, con 420 mililitros de aporte, ¿sí? Y con Energy HP, y no necesitamos el 24 del 4 al ingreso, tampoco se solicitó para dosaje de realimentación. Siempre cuando les pongo eso no pedimos fósforo, magnesio, sí, otros dosajes. Como no teníamos, medio a ciegas, fuimos de a poquito tratando de aumentar los aportes, ¿sí? El 26 aumentamos a 840 mililitros. Y recién el 3 del 5, fíjense los días que pasaron, pedimos dosaje, ¿sí? Fíjense el fósforo, 0,3. ¿Sí? O sea, nosotros iniciamos el 24, 0,3. Magnesio no se había dosado. No se había solicitado. Y el potasio, bueno, alto. Bueno, esperamos unos días, corregimos el fósforo, o sea, se hizo carga de fósforo. El 30 aumentamos, ¿no? Fíjense, de 840 a 1000, casi nada, mililitros extras con 4 días. Volvemos a pedir un dosaje. Ah, perdón, esta es la corrección de este, ¿no? Acá está el otro dosaje. El otro dosaje normaliza todo, el 6 del 5, ¿sí? Le estoy leyendo mal, ¿no? Perdón, 4 del 5, 3 del 5, 1000 mililitros y múltiples recolocaciones de sonda, por lo cual el 29 hacemos gastrostomía. Hacemos un dosaje el 6, ahora sí, y normalizó todo el laboratorio. El 3 del 6 aumentamos otra vez el volumen y al alta le damos un plan artesanal. ¿Por qué? Porque no cubría el PAMI, no le cubría la fórmula, bla, bla, bla. Entonces esa paciente se externa con el laboratorio, esta carguita se habrá hecho el laboratorio y el plan artesanal hecho por nosotras. ¿Qué pasa? Esta paciente reingresa al hospital con deshidratación, mal estado general, deterioro del sensorio. La gastro estaba funcionante, la que le habíamos hecho en el hospital. Volvemos a empezar escalonado, pedimos al otro día un laboratorio, vuelven a caer los valores de fósforo y magnesio, y la paciente después, digamos, por ciertas condiciones clínicas, etcétera, ovita. O sea, se firma el LED, la señora ovita en nuestro hospital. Pero fíjense que al reingreso, habiéndose ido con un plan artesanal, con una gastrostomía, que es muy fácil, uno dice que es fácil, ¿no? Pero bueno, abre y alimenta, ¿no? Dependemos de la voluntad del paciente para comer, vuelve, reingresa, iniciamos hiper lento, porque no empezamos con las calorías que nosotros le dimos en la casa, empezamos otra vez de cero. Igual vuelve a manifestar síndrome de realimentación, ¿sí? Bien, entonces, un poco con esta experiencia que les traigo es, bueno, ¿existe una manifestación del síndrome de realimentación tardío? Porque las guías lo que nos dicen es que vayamos monitoreando cada 2 semanas después, pero en realidad no nos hablan de que el diagnóstico, digamos, se hace tardío, sino que el síndrome de realimentación inicia cuando introducimos la terapia nutricional rápidamente. Bueno, nosotros acá estamos viendo que aún así yendo lento, aún así yendo, digamos, monitoreando, corrigiendo y avanzando, siguen los pacientes manifestando hipofosfatemia, hipomagnesemia sobre todo. Entonces, habrá que definir que existe un síndrome de realimentación tardío y que puede ser que ese síndrome de realimentación tardío puede deberse a que nosotros escalonamos los aportes y ahí obviamente hacemos como una reintroducción mayor y vuelven a caer
los niveles plasmáticos, bueno, son todos interrogantes, no tenemos información al respecto. Entonces, también nos interrogamos, que esto lo hablamos un montón de veces con Silvio, ¿es necesario, además de la tiamina, suplementar fósforo? En paciente crítico, que ya sabemos que hacen hipofosfatemias moderadas severas, ¿necesitamos reponer fósforos mayores a 1? Bueno, son todos interrogantes para que resolvamos entre todos. No hacer un estudio. Sí, sí. Lo del tardío yo lo vengo pensando hace un montón. Me parece que hay ahí una falta de definición de la progresión, ¿no? Del síndrome de Galindo. Aplícate consulta. Sí. Si bien vos dijiste que el peso no define de nutrición, ¿hacen algún tipo de estudio de composición corporal? Bueno, acá tenemos nosotros, o sea, nosotras te pregunto porque la sarcopenia es el factor denominador común de todos estos pacientes y no sé si está estudiado o no, si no está relacionado con esto. Sí, hay estudios que relacionan la sarcopenia con síndrome de la alimentación, sobre todo dosando, que es algo que nosotros no tenemos y siempre quise tener en algún lado, dosaje de prealbúmina. Ellos dicen que, bueno, al tener anabolismo casi frenado, ¿no es cierto? Claro. Déficit de albúmina y relacionaron la hipofosfatemia con la prealbúmina, o sea, y obviamente con la sarcopenia, ¿no? Con respecto a la proteína. Sí, sí, sí. Lo que nos pasa con la sarcopenia es que muchos de los cuestionarios para sarcopenia incluyen levantar pesas, caminar, y no son adaptables al paciente internado. Acá Lean y Caro están midiendo la masa muscular de los pacientes. Por mi lado estoy midiendo circunferencia pantorrilla, porque puede ser un predictor de desnutrición en paciente crítico, sobre todo hipercatabólico, pero en realidad los cuestionarios no los podemos aplicar para decir, bueno, listo, tiene sarcopenia leve, moderada. Sí. Y después obviamente tenemos la medición de la masa muscular. Y en el paciente que se mueve, ¿no se puede hacer una prevención? Porque el músculo lo regeneras con alimentación y con movimiento. Sí. Bueno, de hecho, Leguiza es un paciente que tenemos en la UTI, hicimos como un plan conjunto, médico, kine, nutrición, claro, para poder rehabilitar el paciente. Justo hoy le pregunté a los chicos, ¿puedo bipedestar? Porque lo quiero pesar, claro, porque yo todo lo que estamos haciendo, que es bastante agresivo, aportes, quiero ver si está dando impacto. Claro. Y bueno, y eso se nos hace un poco difícil. Porque ya tenés más músculo, tenés más receptores de insulina. Lo que estuvimos viendo fue que ese paciente, por ejemplo, mejoró su fuerza, ¿no? Las transferencias, mejoró un poquito lo respiratorio, que igual después encontró otras causas de no poder decanularlo o avanzar con la desvinculación, pero sí, el winning es más prolongado en pacientes desnutridos, claro, la sarcopenia y la desnutrición calórica proteica hace que el paciente falle, pero bueno, también todos queremos que avance, y a su vez es muy difícil llegar a todo ese peso que perdió durante mucho tiempo, recuperarlo en 2 meses, 3 meses de internación. No lo vemos muchas veces reflejado en lo físico, pero sí lo podemos ver en laboratorios, en que mejora la albúmina, en que mejora la fuerza, pero lo vemos y sigue siendo para nosotros un paciente súper bajo peso. Sí. Bueno, como conclusión un poco de la clase, sabemos que, bueno, para prevenir el síndrome de realimentación necesitamos primero que todo prender las alarmas en buscar los pacientes de alto riesgo, de manifestarlo, que tenemos cosas para hacer para prevenirlo, ¿no? Porque hay condiciones clínicas que pueden llevar a por ejemplo, las hipofosfatemias severas que encontramos. Si no las hubiésemos dosado, no las reponíamos y quizás hacía una arritmia y llevaba a la muerte y no sabíamos que era por eso, ¿no es cierto? ¿Pueden causar la muerte? Sí. Ya sabemos que a veces nos pasa de que haciendo todo escalonado igual lo manifiestan, así que lo tenemos que buscar. Puse un protocolo actualizado porque yo creo que en un futuro van a haber publicaciones que nos hagan cambiar un poco cómo nos estamos manejando con este tipo de pacientes y con esta manifestación. La idea es hacer equipo interdisciplinario. A nosotros nos sirve mucho que vemos las historias quizás en horarios que no estamos y vemos que preguntan sobre pérdida de peso, preguntan sobre peso actual, peso habitual del paciente. Eso sirve un montón para ya ir con una mirada al otro día nosotros, de decir, bueno, este paciente es en riesgo, está dentro de nuestras prioridades de atención, y que obviamente necesitamos más estudios que sean controlados, randomizados y multicéntricos para que
esto, comparen qué hacer, qué fue mejor, si fue mejor iniciar con dextrosa o fue mejor iniciar con 5 calorías por kilo de peso actual. Si en realidad la suplementación de tiamina la tenemos que hacer toda la estadía hospitalaria o solo la primera semana. Bueno, hay muchos interrogantes todavía. Como les decía, paciente crítico no entraría en las definiciones de las guías actuales por todo esto que nombramos. Entonces, bueno, yo creo que a futuro vamos a tener un poco más para debatir sobre el tema. Muchas gracias. Bien, excelente, Mica. Gracias a ustedes. No no sé sé si tienen si- preguntas. Si hay preguntas, ¿quieren abrir un poquitito allá en la puerta o prendemos la luz? Aquí nos vemos un poco la cara. Bueno. Bueno, excelente la charla. Yo más que preguntas, algunas reflexiones que siempre lo hemos hablado con Mica y que me surgen ahora inquietudes en base a la charla. Por ahí los que hacemos cuidados intensivos, estos pacientes son más que frecuentes. Primero por el medio en el cual estamos, que hay un grado de nutrición bastante importante en la población, pacientes con patologías bueno, inmunosuprimidos o pacientes con tuberculosis o mismo desnutridos, que además de eso se internan con un cuadro en agudo y que muchas veces pasan varios días sin poder recibir alimentación por la inestabilidad hemodinámica que tienen y demás. Y lo primero que veo ahí es que uno tiene que pensar en que ese paciente tiene alto riesgo de desarrollarlo y estar atento a eso, que claramente, por suerte, en el hospital se está y siempre se lo piensa. El otro me quedaba con una firmina que vos presentaste, donde se veían las manifestaciones que puede tener el síndrome de alimentación, que más allá de los edemas que pueden estar causados por otra patología del paciente crítico, la insuficiencia cardíaca, que puede ser, no sé, hasta el deterioro neurológico, convulsiones, coma, miles de cosas, el Wing dificultoso, tienen los pacientes que pueden ser por múltiples causas, porque un paciente puede entrar por una neumonía, está intubado, está ventilado, tiene relajantes musculares, y cuando uno va a la fase de querer despertarlo y sacarlo del respirador, dice, oh, bueno, lo tuve bloqueado una semana. Tal vez tiene muy difícil por hipofosfatémico, porque eso no ayuda. Y de hecho, hay hasta estudios que vinculan eso, la hipofosfatemia con el winning prolongado. Y así con otras cosas, con que hagan insuficiencia cardíaca, con que el paciente no termina de estar alerta, despertarse. El edema del paciente crítico. Todo eso se entremezcla y las manifestaciones pueden ser por esto como por otras cosas que le pasan al paciente, por estar séptico y está con encefalopatía. Entonces, bueno, hay un diagnóstico diferencial de eso, ¿no? Es muy difícil decir por qué es, pero que uno piense que el paciente puede tener también síndrome de alimentación, tratarlo, pensarlo. Y después lo que vos decías, si puede ser tardío o no, si mal no recuerdo, creo que hasta la tercera semana de reintroducción se puede ver. Y lo otro que no sé si está medido, que habría que revisar la literatura, es que a vos te dan protocolos de manejo y algunos te dicen, bueno, empezar con 10 kilocalorías kilo, otros te dicen empezar con 500 mililitros como fijo, corregir el potasio, pero no sé si esos estudios y esas guías tienen evaluado cuántos de esos pacientes con ese protocolo también lo desarrollan. Claro. Porque creo que no se va, vos no sé, no se dice el protocolo que te dicen y ningún paciente tiene, seguramente lo tienen. Y por ahí es lo que nosotros vemos, habría que leer en detalle esos estudios y cuánta es la incidencia bajo ese protocolo, que seguramente es menor que hacerlo deliberadamente, pero bueno, es un dato que... Exacto, incluso hay guías españolas para tratamiento de TCA, anorexia, que te dicen empezar con 1400 calorías. Y vos decís, sí, pero sí, si comes cero, No, o sea, ¿cómo arranco con 1400? Ya es un montonazo, ya es un montón de calorías por kilo de peso, según el peso del paciente. Claro. Y vos decís, no puede ser que haya protocolos en este momento que todavía digan que empecemos con un valor fijo. Claro, pues si pesas kilocalorías. 35 kilos son casi 50 kilocalorías. Exacto. Incluso en paciente crítico nos dicen empezar con 500 mililitros. Ni dice la fórmula, si es hiperconcentrada, si no, digo, a veces nos ponen esos protocolos que después nosotros vemos que empezando, porque nosotros decimos siempre 21 mililitros, pero no hacemos 24 horas, porque hay que colgar, a veces hay pausas porque el paciente se baña, se cambia, entonces lo calculamos el aporte en 20 horas. Entonces esos 21 en realidad no son 500, son menos, son 320 si no me dan la cuenta. Es mucho menos de lo que en realidad consideramos que le estamos aportando. Y aún así, con el mucho menos del cálculo estimado de las horas de conexión del paciente, lo manifiestan. Entonces decimos, bueno, ¿qué empezamos? Con nada, empezaremos a probar, si empezamos con dextrosa, ¿cómo nos va? No sé, hay un montón de
interrogantes y cosas podemos Otro hacer. punto en debate es cuál es el valor de corte para corregirlo o no. Unos te dicen También. por debajo de 2 o menos de 0,5 por creo que cada 24 horas corregirlo, otros dicen menos de 1. Menos de 1, sí. Bueno, eso tampoco está bien estandarizado. ¿Y qué haces cuando sigue bajando? ¿Suspendés, Bueno. no suspendés, bajás proporción? Eso Nosotros recién lo que para hacemos entrar es también tratar de es bajar el 50%. O sea, no lo bajamos a 0. Quizás volvemos atrás al 50%. escala previa. O sea, hacemos un dividido 2, ¿no? Pero en sí no hay una guía de eso. Te dice que si es muy severo suspendas, sino que lo bajes, pero no te dicen cuánto. Entonces lo vamos haciendo medio artesanal eso, y a veces tardamos un montón en aumentar porque siguen sin normalizarse, pero tampoco le quiero dar menos de 1500 calorías por día al paciente desnutrido, con todas las cosas clínicas que le suceden. Entonces decir, menos de 1000, o sea, ya en la progresión, no digo al principio, digo, ya en la progresión, 2 semanas de tratamiento en el hospital con antibióticos, cosas que le pasen, menos de 1500 calorías, según el peso del paciente, ¿no? Pero es muy poco. Entonces decís, claro, nunca voy a llegar en una internación de agudos a tratar de que haga un catch-up el paciente, ¿no? Hablando casi como pediátrico, porque no nos dan los tiempos. No. No dan los tiempos. ¿La evaluación nutricional la hacen solamente en los pacientes críticos o en todos cuando No, ingresan en al todos. hospital? En Los todos. cuestionarios en todos. Nosotros somos BGS y como evaluación nutricional y NRS 2002 como screening de ingreso. Que sí, habla más o menos lo mismo que dicen las guías de los pacientes de riesgo, ¿no? Ingesta en la última semana, pérdida de peso, si tiene síntomas gastrointestinales, si tuvo mala absorción. Si perdió peso, él refiere un peso habitual de 80 kilos, pero ahora está pesando 50, ¿en cuánto tiempo perdió ese peso? Es eso lo que nosotros interrogamos. Por eso digo que cuando vemos una historia bien completa, ya hay un montón de preguntas que nosotros no hacemos, porque ya están cuestionadas. Claro. Y ahí definimos, bueno, según la patología del paciente de ingreso, también la vía de acceso, y en función a eso, por eso cuando entran también pacientes, no sé, TBC, súper desnutridos, un apetito, porque tenemos encerrado en aislamiento encima, un apetito y quiero colaciones y quiero doble y quiero... No, sabes, tipo, al principio no podemos reintroducir rápido. Esperá, laboratorio, control, y ahí le vamos sumando y le respondemos al apetito. Por eso al principio no le respondemos a la demanda del paciente, porque en realidad tratamos de ser, digamos, ir avanzando con precaución. Y después sí, obviamente avanzamos, el que se quiere comer 3 bandejas se las mandamos, pero en principio los laboratorios siempre los vamos a solicitar. Y en lo que es enteral, bueno, lo manejamos nosotros, las progresiones. Mica, una pregunta que te quería hacer, a ver si lo leíste o no. Si está determinado si la incidencia es mayor en una vía o en otra. Porque nosotros le prestamos más atención en la parenteral que en la enteral. No, Eso es al revés. Es al revés. Es en la enteral. Más, sí. Bueno, otra cosa que siempre hablamos con Silvio es paciente shock, fallas, ¿no es cierto? No podemos alimentarlo, altas dosis de neotrópicos. Y un día me acuerdo que estábamos los dos viendo un paciente en la UCO y le digo, mira, tiene propofol, ya que tenemos lípidos. Tiene dextrosa en planes. Me faltan los aminoácidos y estamos, o sea, tengo una parenteral ahí. ¿Por qué siempre retrasamos? Bueno, miles de cosas interrogantes. Yo digo, bueno, si tuviésemos solo bolsa de aminoácidos, quizás nos animamos a colgarle aminoácidos, porque ya estamos metabolizando un montón, estamos metabolizando dextrosa, están metabolizando lípidos en el propofol, están metabolizando antibióticos, están metabolizando un montón. ¿Por qué retrasan? Bueno, y así muchas cosas. Pero sí, en la enteral se vio más frecuente el síndrome de realimentación. Yo creo que tiene que ver con el escalonado, ¿no? ¿Cuántos lugares donde nosotros hemos trabajado previamente, si no hay un equipo de soporte, es 21, 42, 84, 100, se va de alta, ¿no? No importa el fórmula. Y a veces ese escalonado sin monitoreo hace que se predisponga más. Capaz que cuando hay una parenteral, primero que uno puede reponer micronutrientes si tiene una magistral, ¿no? Si la podemos hacer nosotros, ponemos fósforo, ponemos magnesio. Y por otro lado, le tenemos un poco más de precaución a lo intravenoso, creo. No, más sencilla. Sí. ¿Qué grado de desnutrición evalúas vos en pacientes que van a clínica médica? Porque en terapia intensiva, un poco como vos dijiste, con el trabajo que estamos haciendo con Caro, tenemos un grado de desnutrición y de sarcopenia muy importante, ¿no?
Sí. no llegan estamos midiendo, para que sepan, estamos midiendo el diámetro anteroposterior del cuádriceps y todos tienen diámetros muy bajos, ¿no? Ni que hablar cuando lo hacemos a los 7 o 8 días, que el músculo está más disminuido y encima cuando vemos con la elastografía, que vemos la dureza, el músculo está más blando porque está lleno de líquido, ¿no? Pero bueno, claro, pero bueno, son pacientes críticos, ¿no? Que casi todos están todos desnutridos en la terapia. Pero bueno, en los pacientes que van a la sala, o bueno, no sé si van, vos querés, pero creo que también el grado de nutrición es importante. Sí. Es una representación de lo que le está pasando a la población de este país. Bueno, es algo pendiente que tenemos como equipo, nosotros somos 2, entonces muchas veces se nos hace muy dificultoso la estadística, es algo que venimos hablando con Silvio. Sí, ese paciente que vieron al ingreso, sí llamativamente en los años hospitalarios que tengo, muy poderosamente la atención del bajo peso que tenemos, más allá de la malnutrición por excesos también, ¿no? Porque tenemos obesidad con sarcopenia también. Claro. Es alta, no te puedo definir el porcentaje porque no lo tenemos, próximamente espero podamos hacer más estadística de servicio, pero sí tenemos historial de... Midiendo, digamos, porcentaje. En porcentaje, pero sí son altos. Claro. Sí son altos. Sí son altos. Sí. No sé, y que reflejan la realidad socioeconómica totalmente. Sin ninguna duda. Sin ninguna duda. Yo me animo a decirte el 50%, pero no quiero decir un número que no está salado. Sí, obvio. Sí. Los pacientes que vienen por guardia, nuestra población, yo creo que es más de nutrición, gente con adicción a drogas, hace mucho que no come, por eso no. De lo que vos dijiste en la charla, decías que falta algo, sería pedirle un laboratorio que tenga calcio, fósforo, magnesio, ponerle vitamina B, y algo más que lo tenemos que tener presente. Ojo con la reposición de líquidos, porque a veces está con un déficit de agua, digamos, de hidratación bastante importante, pero tenemos que tener en cuenta la desnutrición para no aportar poco líquido de más. Coma poquito, que no sé, que viene al hospital para comer y nosotros le damos toda la comida. Que hemos tenido casos. Que hemos hablado casos. Sí, esto. No, muchas veces los pacientes con adicción, esto, llevan mucho tiempo sin comer porque obviamente están bajo efectos de la sustancia y el consumo. Y nos piden mucho porque entran en abstinencia con nosotros y nosotros tenemos que frenar un poco un montón. Exactamente. Entonces, al ingreso a un laboratorio sería fantástico para saber en qué situación estamos, previa. Puede ser que tengamos que corregir, como puede ser que mantenga los niveles plasmáticos, como decíamos antes. Y a la reintroducción, o sea, viene en inanición, perdón, a la reintroducción, pedirle un laboratorio control. 24, 48 horas. A las 24 horas de día de iniciada la terapia. Volver a pedir los Si empezamos con merienda, pidámosle, pero depende del horario. Dar comida y pedir laboratorio. Eso y 24 horas. Sería como eso que debemos tener nosotros. En cuenta, sí. Bien. Podemos monitorear albúmina también para saber, bueno, estaría bueno. Si próximamente a futuro tenemos una prealbúmina, que ya igual... Creo que la albúmina viene en el hepatograma, ¿no? Sí, viene en el hepatograma completo. Sería fantástico porque la vida ella es más corta. Entonces cuando nos dicen, tal paciente, me ha pasado en UCO decir, tal paciente hipoalbuminio, sí, pero fíjate la de 20 días anterior, estaba en ascenso. O sea, nosotros estamos suplementando, estamos haciendo esto. Fíjate, pero la vida media es muy larga. Entonces, si tuviésemos una prealbúmina, nosotros al impacto calórico proteico le vemos el resultado más. Claro, lo hablaste con Claudia, pero a veces. No lo hablé con Claudia. Hablo con ella. Pero en nuestro laboratorio. Que la mala progresión por ahí, por más que subiste escalonado, también tiene que ver con el tipo de paciente y qué pasó en el medio, ¿no? La adherencia. Eso también tendríamos que ver, porque justo los 2 pacientes que presentaste pasaron cosas. Pasaron cosas en el medio. Entonces por ahí tendríamos que ver, hacer digamos, ver en todo la... Individualizado, claro. O sea, individualizar el tratamiento, pero después en la estadística. Exacto. Sí, yo creo que la estadística tenemos esto, retrospectivo incluso, o sea, tenemos que hacer el prospectivo. Es importante eso que decías, en el paciente que tiene un pretest alto, por lo que mostraba el mecanismo fisiopatológico, que el paciente tal vez cuando llega tiene los valores normales, pero es a expensas de la disminución intracelular y de la reserva, y eso es un mecanismo de compensación. Cuando el alimento empieza a bajar todo por la insulina y demás,
y te va a encontrar con una hipofosfatemia a las 48 Severísimo, 72 horas. Entonces, eso también del control en el que tiene la nutrición o un pretest alto para desarrollarlo, no confiarnos de que tiene los valores normales cuando llegó y seguir monitoreándolo eso, no confiar en que, sí, no sé si les ha pasado en la práctica clínica de ver pacientes con TCA que vos decís, mantiene el laboratorio impecable. Claro, todo es compensación. Tiene déficit general. Todo es compensación, hasta que bueno, ya no compensa más, pero el ya no compensa más es bastante avanzada la enfermedad, o bastante avanzada la desnutrición. Pero bueno, es súper interesante para mí, sé que era complejo, pero me pareció súper interesante traerles esta propuesta porque aparte nos atraviesa todos los servicios, ¿no? Si bien son distintos pacientes, son distintos estados clínicos y críticos, la realidad es que nos atraviesa a todos y estamos siempre pidiendo, ay, me pedís un labo, yo para mañana pedí 2, por ejemplo, en clínica. En realidad son pacientes que ya vienen alimentados, pero hace mucho no lo monitoreamos y bueno, pedíamosle. Y otra cosa que quería resaltar, agendo lo de preguntarle a Clau lo de la prealbúmina, pero hay hospitales que ni siquiera dosan magnesio o fósforo, por ejemplo. Tengo amigas que en otros hospitales de Buenos Aires que me dicen, qué suerte que podés monitorear y que en realidad vos lo pedís y los médicos todos siempre en equipo re bien, pues yo no lo puedo pedir, me dicen, no tengo dosajes, no tengo. Entonces ahí, más allá de lo a ciegas que uno avanza, fíjense que avanzando, como nos dice la guía, sucede. Imagínense a ciegas, ¿no? Esto que decía Silvio, de las arritmias, las cosas que le pueden pasar al paciente, no sabemos por qué, o sea, no sabemos. Así no que sé si es más está caro o no el dosaje ese, pero es verdad, en otros hospitales no sé. No. Así que por un lado nos faltan algunas cosas para optimizar y por otro lado tenemos un recurso súper valioso, por lo cual para nosotras que el equipo médico nos responda a esto de debatir los pacientes, es fantástico trabajar así y que podamos dosarlos para controlar, mucho mejor, además de contar con fórmulas hiperproteicas, hipercalóricas. Así que para nosotras estamos bien en el equipo, obviamente podemos optimizar, como siempre. También, perdón, una cosa es polivitamínicos en la internación, ¿no? Porque para mí el bioral siempre es muy deficiente en muchas cosas, con las comidas hospitalarias y las viandas hospitalarias, por lo cual estaría bueno suplementar con vitaminas y minerales a los pacientes con bioral exclusiva, que no tengan soporte nutricional. Bueno, lo que no tenemos en este momento es anemidox, por ejemplo, no hay. Polivitamínico tiene poco. Tiene poco. O tenemos glucosin, nada más. Claro, el glucosin. Pero bueno, uno completo. La dosis de B12 que debería. Eso está bueno porque tenemos mucha anemia megalobláctica. Exacto. Bueno, hemos suplementado un montón de pacientes con anemia megalobláctica. Por eso, los micronutrientes muchas veces nos queda como ahí en lo menos, no te digo que no le demos importancia, pero sí estamos en otras cosas y decimos, bueno, la dieta hospitalaria cumple requerimientos de micronutrientes, porque calórico podemos cumplir, proteico podemos cumplir, micro. Bueno. ¿El Ensure? El Ensure tiene vitaminas y minerales, o sea, todo lo que es enteral y suplementación bioral tiene vitaminas y minerales, pero sí en dosis para suplementar una bioral, ¿sí? En general, un alimento enteral, por ejemplo, tenemos un paciente con una alimentación enteral exclusiva. Si tiene una deficiencia previa, los valores aportados por la fórmula solo te van a mantener los valores normales, digamos, no van a levantar deficiencias. ¿Sí? Eso tengámoslo en cuenta. Si tenemos una anemia ferropénica, por ejemplo, o megaloblástica, le vamos a tener que, además del alimento que le aportan B12 o hierro, suplementar con micronutrientes. Para levantar deficiencias, primero suplementemos. Por eso a veces viene el paciente y dice, tengo anemia, me dijeron que haga una dieta para anemia. No, suplementemos el hierro y después la dieta la mejoramos para la mantención después de la suplementación. Muy difícil cumplir el requerimiento de levantar una deficiencia solo con bioral. Y el suple, el objetivo de la suplementación bioral es mejorar el aporte calórico proteico de micronutrientes de una bioral, del suplemento tipo Ensure, ¿sí? U otros, ¿no? Lo mismo, no cubre el 100% del requerimiento y no cubre el 100% del requerimiento de micronutrientes. ¿Sí? Por eso digo, a veces está bueno suplementar aparte. Claro. O sea, nuestros pacientes vienen con situaciones graves, encima vienen desnutridos, donde se le aumenta la mortalidad y, bueno, si no tenemos en cuenta este cuadro del síndrome de realimentación, aumentamos más la mortalidad. Exactamente.
O sea, desde la Segunda Guerra Mundial hasta ahora, como que nuestros Bueno, pacientes... De hecho, la estadística... No, a ver. Sí, sí. No hubo otro Hitler, pero hubo sociedades que han destruido la población, ¿no? Deberíamos nosotros. Claro, Exacto. exactamente. Todo el otro lo hagamos bien. Bueno, de hecho, nosotras siempre decimos que hinchamos con los aportes, no cubre, dejémosle la sonda. Van a escuchar muchísimo. No le saquen la sonda. No cubre, que ahí contagiamos a todo el equipo interdisciplinario, y la siempre también lo dice. Porque en realidad las estadísticas actuales es la misma que hace 50 años. O sea, es nutrición hospitalaria, sea intrahospitalaria relacionada con la enfermedad, es la misma de hace 50 años. O sea, no podemos bajar de un 40-50% de desnutrición intrahospitalaria, es un montón. O sea, cosas para hacer hay un montón. A quien le interesa el soporte nutricional, que quiera sumarse al equipo, bienvenido sea. Hay mucho para... Hay un problema con el soporte nutricional en pacientes ya con un deterioro cognitivo avanzado, progresivo, y son de acá 108, ¿no? Que hay algunas guías que dicen no, digamos, que tratemos de estimular la vía oral, por más que no llegue al requerimiento, por ahí lo podemos hacer después. Pero es algo que a nosotros también nos invalida dentro de la institución para mantener los pacientes con K108. Claro. ¿No? No sé si se entendió lo que Sí. Que quizás al alta se puede trabajar. Claro. Exacto. Sí, no, tenemos una dificultad ahora que obviamente ¿Cuál sería el requerimiento en ellos? Claro. también refleja la No situación. tenemos solo Sí, exacto. El gasto hospitalario es alto. Sí. Pero a la vez tenemos un grave inconveniente actual con respecto a PAMI, por ejemplo. No los acepta, perdón. Sí, Algunos que- no los acepta con sondas. En otros lugares. Algunos pediátricos. Bien. O lo domiciliario, no está saliendo con las fórmulas que nosotros consideramos que son mejores para ese paciente que se va a la casa. A ver, nutrición siempre va a querer que los aportes estén asegurados, ¿no? Esto siempre lo hablamos nosotras. Pero también nos ha pasado de ver la realidad de ese paciente, a qué domicilio se va a ir, con quién va a quedar en cuidado, si va a ser peor un manejo de una sonda que la pobre bioral que tengan, la familia podrá comprar un suplemento bioral para complementar la bioral pobre que tiene para tratar de que no se vaya con sonda, y bueno, individualizamos ahí. Costo-beneficio, riesgo-beneficio, que es lo mejor. Pero bueno. Sí, o sea, no hay una fórmula para todo. No, es individualizar. En nutrición todo depende. Claro. Es así. Sí. Es así. No sé si Mica querés ir redondeando, porque ya es la No, ya no nos 1:45. No, súper interesante. Bueno, nada, agradecerles el espacio y Espectacular. también la forma de trabajar en equipo acá en el hospital. Si bien para mejorar tenemos un montón, y trabajar tenemos un montón, Pero siempre se está haciendo mucho también. se está haciendo. Buenísimo. Bien. Bueno, gracias a todos ahí. Muy bien. Bueno, genial.